este mundo. Vienen por añadidura solo porque busco el reino de Dios y su justicia. Sé tener, sé no tener, en todo y en todo he sido enseñado. No ando por vista, no ando por lo que siento, no ando por lo que oigo, no ando por esto, ando por fe. ¿Fe en qué? En esto. Yo creo que el otro jueves comenzamos una serie de la fe de Abraham, pero solo déjeme corroborarlo, ahorita que mencioné la palabrita fe, porque para hacer un promo, ¿en qué creía Abraham, hermano? Su vida fue progresiva. Su fe fue progresiva, pero siempre tuvo una cualidad. Siempre creyó, y cuando falló, creyó en el rescate de cuando uno falla y puede seguir adelante. Por eso es héroe de la fe Sansón. Sansón no es héroe de la fe porque cumplió bien su ministerio. No lo hizo. Evidentemente no lo hizo. Pero fue héroe de la fe, o usted me corrige, puedo estar equivocado, ¿verdad? De Hebreos 11, ahí lo menciona. Porque recuperó la fe en el último instante, que lo trasladó a la vida eterna, no como Saúl, a quien Dios le quitó la misericordia. Eso es para quedarse calladitos, así en silencio, así cabal. Pero sigamos leyendo, pues. Yo no soy de este mundo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Dios mío bendito. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Recuérdese que ahora tenemos que creer en Él. Ya no el paso de Salvador, porque ya creímos en Él como Salvador, sin tener que seguir creyendo en Él por todo el resto del programa que falta. ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, pero que no asimilan, entre paréntesis. Lo que desde el principio os he dicho. Imagínense en todas las parábolas de Mateo, Marcos y Lucas y estos puntachos de Juan, hermano. Él venía a manifestarse a los que tenían la capacidad de asimilarlo. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron lo que les hablaba del Padre. Hay que subrayar ese versículo. Pero no entendieron lo que les hablaba del Padre. Estoy en el 27. No entendieron lo que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le hablaba. Y ahora el otro versículo nos llena de aliento. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Démosle un aplauso al que vive para siempre, amado hermano. Más fuerte el aplauso, amado hermano. Porque el Padre no se miraba. Vino y se miró por 3 años, según los que saben, o 1 año y medio, según los nuevos datos, y otra vez regresó. El Padre y yo uno somos. Yo soy en Él y Él es en mí. Y todavía dice Juan 17, es que ese Juan es maravilloso.
Ese evangelio, pues, la persona también, el individuo, el hermano Juan es calidad. Pero hablando del evangelio, ese evangelio de Juan es calidad. Así como tú y yo somos uno, Padre, que ellos sean uno. Esas son las cosas que yo insisto en la Escritura. Esas son las cosas que se nos tienen que abrir los ojos del entendimiento en la Escritura. ¿A qué plano nos quiere llevar el Señor? ¿Cuál es nuestro galardón eterno? ¿Qué significa el Padre y yo somos uno, Él en mí, yo en Él? Y así como tú y yo, Señor Padre, así que también sean ellos. Esto no es religiosioncita. Es la palabra de vida eterna para el que la cree. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Pero hay una parábola, hay dos comparaciones, hay dos símiles muy bonitos en Juan. Juan capítulo 10. La alegoría de Jesús. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. A ver qué día domingo hablamos de esto, hermano. Aquí hay una figura bien hermosa. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Pero no me aguanto a decirlo. El pastor es Él, yo soy el que abro la puerta para que las ovejas lo oigan a Él. Amén. El que entra por otro lado es el anticristo, a quererse robar las ovejas. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán. Pero hay unos que sí caen en espíritu de error, porque no amaron la verdad, y entonces Dios los entrega a que se den gusto en la mentira. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan abundantemente. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Un aplauso cerrado, amados hermanos. Gracias, bendito Dios y Padre Celestial. Y se tiene que leer usted todo eso. Si quiere, hasta el versículo 21, para ir avanzando, porque apenas voy por la mitad del estudio. Si usted nota en el versículo 22, no sé si su Biblia tiene un subtítulo. ¿Sí lo tiene? Mi Biblia dice como subtítulo, a la altura del versículo 22, los judíos rechazan a Jesús. ¿Qué más puede hacer Dios, pues? Él por su parte hizo el sacrificio, cumplió la voluntad del Padre, pero en la proyección al ser humano le dice: yo soy. Y después de decirles yo soy, lo rechazan.
tú no eres. Y cuando viene el anticristo, tú eres. Por eso la idolatría que está tan metida en la humanidad, que es lo más abominable delante de Dios. Tal vez la escena más, de las más famosas o cruentas, allá al pie del monte Sinaí, diciéndole al becerro, tú eres el que nos sacaste. Israel, estos son tus dioses. Y el que lo había sacado era el invisible, hermano. Ahora viene otra parte. Juan capítulo 12. Pero el punto pues es la exposición de la palabra y cómo el ser humano asimila o no asimila. ¿Entiende o no entiende? Capítulo 12, versículo 36, pero en mi Biblia está dividido ese versículo por un subtítulo. El versículo, leyéndolo de corrido, diría: entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Póngale atención, se fue y se ocultó de ellos. Ya no va a predicar más en público, ya no va a sanar, ya no va a hacer milagros, ya no va a recorrer todas las ciudades, ya no va a visitar a los enfermos, ya no va a hacer nada. Ya, se terminó. Aquí se termina en Juan lo público de mi Señor Jesús, y a partir del 13 solo con los discípulos. Estudiar del 13 al 21, eso lo tenemos que hacer nosotros como discípulos. Comernos este evangelio, bueno, toda la Biblia, pero hablando de asimilar las palabras, porque ahí en el aposento alto el Señor habló claro. ¿No los escogí yo a usted de los 12 y uno de los 12 es el diablo? Ahí en el aposento les dijo, uno de ustedes me va a entregar. Eso ya no lo vio la gente. Esa noche todos estaban en sus casas, en esa celebración de los panes sin levadura, que culmina con la Pascua. Oh, cómo he querido estar juntos en este aposento, platicando con ustedes, comiendo con ustedes, antes de padecer. Y aquellos pensando quién iba a ser el mayor entre ellos. Qué paciencia la de Dios, qué amor el de Dios. Eso más o menos lo comparo yo como venir a la iglesia, estar aquí en cuerpo presente, y a nadie le deseo la muerte, ¿verdad? Porque así dicen, misa de cuerpo presente. Pero yo no estoy hablando en ese sentido, pero ausente en el espíritu. Estar ahí con mi Señor Jesús en esa noche. Y todo lo que Él hizo y lo que comienza a hacer es lavarle los pies. Pero me estoy emocionando, quiero regresar a esa frase del versículo 36. El Señor Jesús terminó de hablar y por eso dijo, mientras tengan luz, crean en la luz. Y estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Quédate, Señor. Quédate. Hay un corito que cantamos nosotros los viejitos. Ya se hace tarde. Te entrego el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente.
Pero aquellos que iban camino de Emaús, el Señor se manifestó por misericordia a ellos y cuando sintieron, se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. El antiguo pacto está lleno de cosas milagrosas, sobrenaturales, espléndidas. Estaba yo pensando en el hacha que tiró Eliseo y que no se hundió, hermano. La mañana. Tantas cosas que tan maravillosas, el maná, tantas cosas, y no creían. Porque la vida demuestra si uno cree o no cree. Ese es el resumen del libro de Santiago. La fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe por obras. El ministerio de mi Señor Jesús estuvo plagado de maravillosas, exquisitas manifestaciones de la misericordia, el amor y el poder de Dios palpable. Y no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, 2 puntos, y ahora le vamos a poner atención a 2 palabras. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Creer. Mucho se habla de Noé. Que solo pudo salvar a su familia. Señor, dijo Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Al final, Señor, de tantas actividades, de tantos seminarios, de tantos retiros, de esto, de aquello y de lo otro, al final, Señor, ¿quién ha creído a tu palabra? ¿A quién se le ha revelado? Otra palabra. Revelado. El brazo del Señor. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria. Y habló acerca de él. Todo el Antiguo Testamento que señalaba al Mesías, también ellos creyeron en ese Mesías porque era el que sustentaba su salvación, sin haberle visto. El nuevo pacto está amparado en muchas cosas que mi Señor ya hizo. Por ejemplo, el antiguo pacto visualizaba el futuro en un Mesías que no sabían su nombre, ni datos sabían. Habían datos, tiene que nacer acá, tiene que ser de David, pero no le conocían ni su nombre, etcétera, hasta que la revelación vino a la generación que le aconteció, la venida del Verbo hecho carne. Pero nosotros 2000 años después miramos hacia el pasado y ya sabemos que hay un nombre que es sobre todo nombre, y todo lo que atañe a la figura de mi Señor Jesucristo. Y aunque hay cosas todavía en el futuro próximo, cercano, que tienen que cumplirse, nosotros tenemos un bagaje maravilloso, esplendoroso, en donde cimentar nuestra fe al leer las Escrituras. Hasta eso nosotros tenemos, entre comillas voy a decir, tenemos la Biblia completa. Qué maravilloso, hermano. Vamos a leer ahorita algo acerca de las Escrituras.
Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Casita, su puestecito, su carrito, no se pueden quedar sin eso. Aunque de alguna manera creían en el Mesías, pero les ganaba su estatus que tenían. Señor maravilloso. Cuando dice se ocultó de ellos, para mí ahí hay un velo, un pañuelo bien amarrado, como cuando quiebran piñata a los niños, para que no vean. Y entonces revelar es que te desaten el pañuelo. Aquí tengo uno, venga, se lo voy a poner. Se ocultó de ellos, es eso. Cegó sus ojos, dice. Pero Dios nos las reveló por el Espíritu, dice la Escritura. ¿Qué cosas? Ahora, Juan capítulo 15. La parábola del redil y los yo soy del buen pastor fue en público. Pero ahora, la vid verdadera es para los discípulos. La del redil para que se salven, y la de la vid para que permanezcan en él. Muchos salvos no permanecen en él. Todavía tienen el pañuelo del capítulo 15 de Juan. Y yo soy. Hoy llegué a una casa, bueno, ahí después le cuento, para no quemar a los hermanos. Hoy llegué a una casa donde tienen vides, hay uva ahí. Le dije, ahí está el capítulo 15 de Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Hay que leerse todo el capítulo, hermano. Yo no lo voy a hacer hoy. Solo voy a entresacar, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Todo, prácticamente todo el capítulo. Y luego dice, ámense unos a otros. Y luego dice, el mundo los va a aborrecer. Solo vengo a mencionar esta, porque estamos diciendo que en Mateo, Marcos y Lucas dimos la lista de todas las formas en que el Señor habló y que dividió al auditorio en dos, los que podían creer y los que no, y que Juan tiene un lenguaje también muy especial. Y estamos a punto de terminar esto. Pero es todo el capítulo 15 de Juan, amado hermano. Por último, si es usted tan amable, en estos 5 minutos que nos quedan, capítulo 5 del mismo Evangelio de Juan. Hay que leerse todo el capítulo 5, pero yo voy a entresacar. Versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, pero mi Señor nunca hizo tal cosa. Sino que también decía que Dios era su propio Padre, y haciéndose igual a Dios. Esta es
es la columna de nuestra fe, hermano. Si nosotros no creyéramos que el Señor Jesucristo es Dios, es el Señor, según Romanos capítulo 9, que Dios lo levantó de entre los muertos resucitándole, eso lo creímos nosotros con el corazón y lo confesamos con la boca, porque con el corazón se cree y para salvación, y con la boca se confiesa para justicia. Al revés, para justicia con el corazón y para salvación con la boca. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, esto es el fundamento, la base de nuestra fe. Porque lo creímos, porque entendimos las parábolas, entendimos los mensajes que escuchábamos, y cuando se nos presentó al Señor Jesucristo lo creímos. Pero ellos decían acerca de mi Señor Jesús: Él dice que Dios es su Padre. Y nosotros, claro que lo creemos: Padre nuestro que estás en el cielo. Y se hace igual a Dios. Él es Dios por sobre todas las cosas. Y Tito capítulo 2 dice: el gran Dios y Salvador Jesucristo. Un aplauso al que vive para siempre, hermano. Respondiendo Jesús les dijo, versículo 19: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. 21, importantísimo. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Mire todo este lenguaje. Ese es el punto de hoy, pues. Versículo 24, para irnos saltando algunos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otro aplauso, hermano amado. Por eso su espíritu y mi espíritu y todo nuestro ser, nuestra alma que busca como el ciervo las aguas de las corrientes, hermano. Palabra, 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 palabra de Dios. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Yo voy a seguir leyendo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Luego, amado hermano, atinadamente hay un subtítulo aquí que nos muestra otra perspectiva de nuestro Señor Jesucristo y de nosotros. Y hay que leerse todo esto desde el 30, 31, etcétera. Pero yo voy a avanzar al 37 para terminar hoy acá. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Y viene algo serio a continuación en el 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Eso se nos tiene que revelar. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Una carta del Espíritu Santo usando la mano de Pablo dice: y la palabra de Dios
habite abundantemente en vosotros. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Dios mío. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mucho he oído yo muchas cosas, y hablando de este versículo, unos dicen que este versículo dice esto, y otros dicen que este versículo dice algo completamente diferente. Que no dice lo que estos dicen que dice, y estos dicen que no dice lo que estos dicen que dice. ¿Y usted qué dice que dice esto? ¿Cómo se le alumbra? Dice que en el cuartito donde yo me pongo a estudiar, tengo mi escritorio así pegado a la pared, y la pared tiene una gran ventanona. Pero tiene la ventana, lógico, vidrio, luego una persiana y luego una cortina. Y el otro día de lento, vine yo y solo abrí la cortina, pero no abrí la persiana. Y así estaba leyendo usted. Y en eso como que algo me dijo, abrí la persiana, léelo. Y cuando abrí la persiana, mire usted, pues me dijo, así es la iluminación. Cuando estábamos en el tema de la iluminación. Qué rico leer con la persiana abierta y la cortina recorrida, entra la luz. ¿Y entonces qué querrá decir esto? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que no tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Ese era el lío que decía Pablo con los Gálatas. Si otro les presenta otro evangelio, facilito lo reciben. Y en el capítulo 20 del libro de los Hechos, despidiéndose Pablo y le deja a la iglesia, encomienda a la iglesia a la palabra de su gracia, y le dice a los que el Espíritu Santo los ha puesto a ustedes como obispos para apacentar la grey de Dios. Les dice, porque yo sé que después de mi partida, de entre vosotros se levantarán. Ya como Pablo era la última vez que tenía retiro de pastores, ¿no? Ahí en la playa de Éfeso, se dejó ir la espada de un solo. Y de entre vosotros se levantarán los que no perdonarán al rebaño, siendo que el Espíritu Santo los puso por obispos, supervisores. Todo se asocia con estas palabras de mi Señor Jesús. A mí no me recibís, pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros? Ay, hermano, eso es para predicar por cada versículo. Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Ay, ¿quién os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ahí hay un enlace. Por último, capítulo 7, versículo 25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle?
Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es. O quien dice, ese es de allá de Nazaret. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Hay que ver por qué ellos tenían esta forma de ver las cosas, que no estaban tan errados, pero no se les había revelado el que estaba ahí. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Es solo ese pedacito explica por qué a veces lo que la gente está pensando, lo que la gente está pasando, lo que la gente está platicando, cabal, eso le dice la palabra. ¿Me voy a entender, amados hermanos? ¿Quién le contó al pastor? ¿Quién le fue con el chisme? A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Bueno, quisimos mostrar la forma en que el Señor predicó, se manifestó, expuso, y los dos auditorios que siempre hay ante la misma exposición bíblica, para ver cómo asimilamos. Hasta ahí dejamos entonces la exposición. Padre, muchas gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, solo permítenos tener los ojos abiertos, Padre Santo. Es responsabilidad nuestra guardarnos, pero es la ayuda tuya la que recibimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que se nos alumbre el entendimiento, Señor, y podamos escoger, aprobar lo mejor. Gracias te damos. Amén.